Hola divinas y divinos, bienvenidos al canal de Greta con Garbo, aunque yo no me llamo Greta. Hoy os traigo un vídeo sobre el segundo paso de la rutina coreana de belleza, que es el limpiador en base acuosa. Os voy a hacer una demostración de por qué es tan importante la limpieza de la piel y a continuación os hablaré de lo importante que es el pH en el limpiador que elijáis. Y a continuación os enseñaré los limpiadores que yo tengo, que hay unos cuantos y todos diferentes. Hoy os quiero enseñar de forma un poco casera la importancia de limpiar bien la piel, porque aunque no la veamos, la suciedad y las células muertas están en nuestra piel. Así que he decidido haceros una demostración y para eso voy a utilizar esos copos de cereales de maíz que simularán las células muertas de la piel vistas con un microscopio a gran aumento, y también voy a usar pozos de café, y esto va a representar la polución y la suciedad ambiental que se queda pegada a la piel, y también lo veréis como si lo vierais a través de un microscopio. Esta demostración os la voy a hacer en el baño y ahora vais a ver el vídeo. Y tal como os acabo de decir en el vídeo anterior, estoy en el baño para haceros una demostración de por qué es tan importante hacer una buena limpieza. Porque aunque vosotras no veáis la polución y la suciedad que representan los pozos de café que veis por toda mi cara, y tampoco se ven las células muertas que quedan encima de la piel y que no se han caído, que están representadas por los copos de maíz, esto sería una simulación de cómo veríais vuestra piel aumentada con un microscopio de muchos aumentos. Aunque vosotras creáis que no está sucia, en realidad sí que está sucia, tiene todo esto, lo que pasa que no lo vemos a simple vista. Y ahora voy a proceder a ponerme la espuma para que veáis cómo retira la suciedad y cómo retira las células muertas. Pues ya me veis aquí con la espuma colocada en la cara, y ya sabéis que sea una espuma o un gel, un polvo, tenéis que mezclarlo con agua para que haga su función limpiadora. Y ahora voy a retirarme toda esta espuma para que veáis que después de la limpieza pues la cara queda limpia. Bueno, queda algún resto porque esta espuma era simulada, no es una espuma de verdad. Quería haceros una demostración para demostraros que realmente la piel está sucia aunque no se vea, y es muy importante hacer una limpieza bien hecha. Si no hacéis una buena limpieza, los ingredientes que pongáis a continuación, los cosméticos, no os van a hacer el efecto beneficioso que tendrían que haceros en la piel. Es importante que la piel esté limpia para que puedan penetrar adecuadamente. Y así, después de una limpieza, o mejor aún, de doble limpieza, podéis continuar con vuestra rutina. Y haciendo la limpieza o doble limpieza, podréis continuar con una rutina eficiente. Y ahora vamos a hablar de otro concepto que es muy importante a la hora de elegir un limpiador adecuado para la piel, y es el pH. Vamos a hacer una prueba también, y para ello vamos a usar estos papeles indicadores del pH. Se compran en Amazon, ya os dejaré un enlace en la cajita de información. Universal Indicator Papel del pH va entre el 1 y el 14, y vienen unas tiras que cambian de color cuando los pones en contacto con el limpiador ya mezclado con agua. Son estas tiras así, en principio el color es amarillo, y estos son los colores, a ver si se ve, así va bien, con los pHs del 1 al 14. Entonces, podríamos pensar que tendríamos que ir al 7, que es la mitad, y es el pH neutro, pero resulta que nuestra piel tiene un pH aproximadamente de 5,5, que es ligeramente ácido.
Entonces hay que buscar limpiadores que estén más o menos entre el 5 y el 6. Y cuanto más se aproximen al 5,5, mejor le irá a nuestra barrera protectora de la piel. Como os he dicho, he usado estas tiras con dos limpiadores que tengo aquí en mini muestras. Uno es el de Make Prem y el otro es de Mizone de Snail. Y ahora vais a ver la diferencia tan grande que hay en el pH entre uno y otro. Make Prem es un limpiador específico para pieles muy sensibles, mientras que Mizone no lo es. ¿Por qué? Pues vais a ver la diferencia. Yo he cogido un poco de cada limpiador, lo he mezclado con agua. ¿Y qué ha pasado? Pues Make Prem ha salido de color amarillo, no ha variado el color del papel apenas, y sin embargo Mizone ha salido de color verde. Entonces, si nos vamos a la escala del pH que viene en este sobrecito de tiras de papel de pH, tenéis que ir y buscar el número que más se acerque al color. En este caso creo que es este verde oscuro y sería un pH de 8, entre 8 y 9 estaría. Es un pH alcalino y no le va bien a la piel. Este limpiador es bastante agresivo con la piel debido a su pH alto. En cambio, ¿qué pasa con la prueba que hemos hecho con el limpiador para pieles sensibles? Pues que ha salido de color amarillo. Si nos vamos a la escala, veis que están aquí, bueno, esto sería como un amarillo anaranjado, no se ha movido, y si veis estos son los números 5 y 6, estaría entre el 5 y el 6, aproximadamente un 5,5. Por lo tanto, este limpiador sí que tiene un pH adecuado para proteger la barrera de la piel. Sería un limpiador muy adecuado. Si tenéis dudas sobre el limpiador o limpiadores que estáis usando actualmente, pues conseguid unas tiras como estas que cambian de color con el pH y hacer la prueba. Eso os dará seguridad sobre si el limpiador que estáis usando es adecuado para el pH básico de la piel, que como he dicho es 5,5. Y ahora voy a empezar a mostraros el resto de mis limpiadores. Y empezamos con un clásico que es básico en mis rutinas. Siempre lo tengo a mano, lo conocéis si habéis visto mis vídeos, y es el de Cosrx Low pH Good Morning Gel Cleanser. Y este pues siempre tiene que estar, aunque ahora estoy intentando usar otros limpiadores y alguno he encontrado que está muy bien. Pero este siempre lo tengo para controlar, sobre todo si alguna vez empiezo a tener más grasa de la cuenta, porque este limpiador lo controla muy bien. La textura de este limpiador es en gel, es un gel transparente y el olor es a árbol de té. Huele bastante fuerte, así que si no te gustan los olores fuertes no te lo recomiendo. Pero a mí este limpiador me encanta. Y pasamos de uno que me encanta a uno que no me ha gustado nada, pero nada, y es el de Neogen Real Fresh Foam Blueberry. Este limpiador ahora mismo lo estoy acabando limpiando las brochas de maquillaje, porque es que te deja la piel que parece una lija. Te la reseca un montón, al menos a mí. Puede que a otras personas les vaya bien, pero a mí no me va nada bien y tengo la sospecha de que es por el pH. Este desde luego no lo pienso volver a comprar. Ya os digo que lo estoy usando pues para acabarlo, para limpiar brochas. Y de uno que no me gusta nada, pasamos a otro que me gusta muchísimo y es de Sulwhasoo. Este limpiador es de una marca ya de gama alta, pero se puede encontrar a buen precio con alguna oferta que ya os iré dejando en la cajita de información. También podéis probarlo en tamaño mini de 50 mililitros. Este es de 200 mililitros, bastante grande. El aroma es maravilloso, huele a hierbas medicinales, pero súper bien. Es un gel con un poco de color, hace una espuma muy suave y densita y es una maravilla de gel, te deja la cara estupenda.
Y pasamos a otro de mis favoritos. Esta vez es una textura en polvo que se tiene que mezclar con agua como siempre para hacer la espuma. Es de la marca By Whistre y me ha encantado este limpiador. Es un limpiador enzimático pero muy suave y también deja la cara súper fresca, súper limpia. Me queda súper poquito y bueno, este si lo tuviera que reponer, aunque ahora tengo muchos, pero si tuviera que reponer, este iría en los primeros lugares de la lista. La verdad es que este me ha encantado. Y hay más limpiadores en polvo. Un ejemplo de ellos sería este de Tusogum, que se llama Enzyme Power Wash. Este es unos gránulos blancos que también al mezclar con agua se convierten en espuma. Tengo un vídeo sobre este producto justo por aquí. Y este no es de mis favoritos, pero no porque no limpie bien, que limpiar limpia bien. Lo que pasa es que yo no acabo de deshacer bien todos los gránulos y entonces no me acaba de gustar la textura. Sin embargo, como a mí no me gustaba tanto, le pasé a mi hermana este bote y a ella le encanta. Es uno de sus limpiadores favoritos. Ahí tenéis la prueba de que un mismo limpiador a una persona le puede ir estupendo y otra puede pensar que simplemente es un limpiador bueno pero que no le encanta. Lo tenéis que decidir probándolos vosotras. Y un par de limpiadores de una marca también de gama alta, de History of Food. Los compré en tamaño mini y prácticamente los tengo terminados, los estaba guardando para llegar a este vídeo. Uno es en textura crema, el otro es en textura espuma y son buenísimos los dos. Ya depende de si te gusta más una textura o la otra, porque la verdad es que la crema no hace ninguna espuma, simplemente limpia suavemente. Es como si fuera una leche limpiadora pero más densa, y la espuma pues es una crema más ligera que al mezclar con agua sí que hace espuma. Los dos te dejan una piel muy suave. Y bueno, no sé si se pueden encontrar ahora en este formato, pero si encuentro alguna manera de que los podáis comprar para probar en muestras o en mini tallas, os lo voy a dejar como siempre en la cajita de información. Son totalmente recomendables, 100%. Y otro limpiador en formato prueba o mini que venía en esta caja de 3 productos de Pim Canjul es este limpiador de esa marca, que se llama Low pH, muy importante, tiene que ser por debajo de 7, ya sabéis, cercano al 5,5. Pore Deep Cleansing Foam, es una espuma que es un tamaño que para probarla va estupendamente bien. A mí me parece una espuma correcta, pero tengo otros limpiadores que la verdad es que me gustan más que este. Otro limpiador reciente que he empezado a usar para probarlo es de la marca Vilab, se llama Cica Barrier 5,5 Gel Cleanser y tiene el pH balanceado, es decir, que también es muy adecuado para pieles sensibles, además de que lleva centella asiática que siempre va bien para calmar las pieles irritadas o con rojeces. Es un limpiador en formato gel, tampoco veo que huela nada, por lo menos mi olfato no lo detecta. Y también me está gustando bastante porque no deja la piel reseca ni tirante para nada. Este también lo recomiendo. Y de una marca ya de una gama un poco media alta, es la marca Uran, tenemos el limpiador Creamy Bubble Foam Cleanser, que es un limpiador que como veis es líquido, pero cuando lo agitas se transforma en espuma. Sale como si fuera espuma de afeitar por este dispensador. Con una pulsación tenéis suficiente para limpiaros la cara. Es un limpiador específico para pieles ultra sensibles. Está formulado precisamente para eso por una persona que es la que creó la marca, que tenía muchísimos problemas dermatológicos en la piel y decidió crear su propia marca específica para pieles muy reactivas y muy sensibles. Así que si tenéis la piel muy sensible, este es un limpiador muy adecuado para vosotras. Y dos limpiadores que me han llegado recientemente, pero aún así he tenido ocasión ya de probar ambos,
Son los dos de la marca Heimis. Uno es el White Clay Foam y el otro es el pH 5,5, importante, All Clean Green Foam. Los dos me están gustando mucho. El de arcilla blanca tiene kaolín y es más adecuado, por ejemplo, para pieles que tienen que regular el sebo, limpiar mejor los poros o que tengan problemas de granitos y tal, pues este limpiador les va a ir bien. Es un limpiador muy denso, cuesta hasta sacarlo del bote, pero en cuanto lo saquéis y lo pongáis en contacto con el agua y el calor de vuestras manos, se va a convertir en una espuma muy densa y muy rica que limpia muy bien y no reseca nada. Tiene un olor que a mí me recuerda a algo ligeramente mentolado. El otro limpiador de Heimis, que es el All Clean Green Foam, también me está gustando mucho. Es un gel transparente que yo no le encuentro olor a nada y también limpia muy bien y muy respetuosamente la piel, y eso se debe a que su pH es 5,5. Y el último de los limpiadores, que también ha llegado hace poco y que también he tenido tiempo de probar, es este de la marca Biplane. Se llama Greenful pH Balanced Cleansing Foam. Este limpiador es una crema densa que en contacto con el agua hace una espuma muy rica y cremosa. Huele muy suavemente como a hierba y es específico para purificar e hidratar la piel. Como veis, también tiene un pH cercano al que tenemos en la piel, por eso dice pH Balanced, y este también me deja la piel bien, sin tiranteces y suave. Y con esto hemos acabado todos los limpiadores que tengo en mi Poti Despensa. Espero haberos sabido explicar la importancia tanto del pH en la elección del limpiador acuoso, como la demostración de por qué tenemos que limpiarnos la cara cada día, a poder ser mañana y noche. Ya habéis visto que la suciedad y las células muertas, aunque no las veamos, siempre están ahí y hay que retirarlas. Y por hoy nada más. Ya sabes, activa la campanita para no perderte ningún próximo vídeo. Muchas gracias por verme, como oso, y adiós. Una manera muy segundo paso de la limpieza. Segundo paso de la rutina de limpieza, no, rutina de Corea.